Buenos días, chicas, chicos. Venga, vamos a la clase de hoy en la que vamos a estudiar el proceso de transcripción. Bueno, recordad que cuando hemos visto de manera general cómo se produce el flujo de la información genética, vimos que antes de la división de una célula, el ADN se replica. A continuación, el ADN puede transcribirse a ARN, es decir, se puede sintetizar ARN a partir del ADN. Y por último, el ARN permite que se sinteticen a partir de la traducción las proteínas. Bueno, pues en la clase de hoy veremos el proceso de transcripción. Bien, este proceso de transcripción, como os decía antes, consiste en la síntesis de una cadena de ARN a partir de esta doble hélice de ADN. Así que lo primero que debemos conocer es que partimos de una doble cadena de ADN, pero solamente se sintetiza una cadena de ARN. De hecho, solamente de las dos cadenas de ADN solamente se transcribe una, ¿vale? Y la que se transcribe es la hebra patrón o hebra codificadora. La otra no se transcribe, ¿bien? Otra de las características de la transcripción es que es un proceso reiterativo. Quiere decir que un fragmento de ADN puede transcribirse varias veces. De hecho, se transcribe varias veces. ¿Bien? Bueno, la transcripción es un proceso que es posible gracias a la acción de las ARN polimerasas. Bueno, ARN polimerasas que solamente existe una en procariotas y que existen tres en eucariotas. Bueno, luego hablamos un poquito de ellas. Bueno, la ARN polimerasa o las ARN polimerasas son unas enzimas que necesitan para poder actuar una cadena molde. Es una cadena molde de ADN y esa cadena molde tiene que ser, o es una cadena molde que está en dirección 3', 5', porque la ARN polimerasa, igual que le sucedía a las ADN polimerasas, solamente son capaces de sintetizar una cadena de ARN, una cadena polinucleotídica en dirección 5', 3', de tal manera que necesitan que su cadena molde sea 3', 5'. Bueno, además las ARN polimerasas necesitan la existencia de nucleótidos trifosfato, que van a ser las moléculas que utilicen para ir uniendo a la nueva cadena. ¿Bien? Esos nucleótidos trifosfato, igual que sucedía cuando actuaban las ADN polimerasas para sintetizar la nueva cadena de ADN, al perder dos de sus grupos fosfato, generan energía suficiente para formar los enlaces fosfodiéster que se van a dar entre los diferentes nucleótidos que formarán la nueva cadena. Muy bien. Bueno, en cuanto a las ARN polimerasas, comentaros de nuevo una cosa que ya os he dicho, que existe solamente una en procariotas, pero tres en eucariotas. De estas tres ARN polimerasas existentes en eucariotas, la 1 sintetiza ARN ribosómico, la 2 sintetiza el ARN mensajero y la 3 ARN ribosómico, ARN transferente y los genes que portan información para sintetizar las histonas. Recordad las histonas, aquellas moléculas, aquellas proteínas que ayudan a la condensación del material genético en los cromosomas eucarióticos. ¿Vale? Bueno, vamos a poner otra pizarra. Bueno, venga, pues seguimos. Bueno, el proceso de transcripción puede ser dividido en tres fases, o puede ser contado el proceso de manera general sin diferenciar las tres fases, pero bueno, esta es una buena manera de aprenderlo y de entenderlo, así que vamos a ver las tres fases que también diferencia vuestro libro en el proceso de transcripción, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Bueno, en cuanto a la iniciación, deciros que la transcripción comienza en lugares específicos del ADN. En concreto, comienza en unas zonas que se denominan promotores. Los promotores son una secuencia de bases nitrogenadas del ADN reconocidas por la ARN polimerasa como la zona donde tiene que comenzar la transcripción. Bien, bueno, como os decía, esos promotores, esas secuencias promotoras son reconocidas por la ARN polimerasa que se une
al ADN y ella misma, la ARN polimerasa, abre y desarrolla la cadena de ADN y comienza la síntesis de la nueva cadena de ARN. Bueno, además de la ARN polimerasa, en las eucariotas se unen en los factores de iniciación, ¿vale? Que también, participan en el proceso de iniciación. Bueno, bien, se forma, nos dije, cuando la ARN polimerasa reconoce esos promotores y abre la cadena y comienza la síntesis de la nueva cadena de ARN, se forma una burbuja de transcripción, ¿vale? Tened en cuenta que se inicia, como hemos dicho, la transcripción, pero que solamente se transcribe una de las cadenas de ADN, la hebra patrón, recordad, o hebra codificante. Bien, pues se inicia la síntesis de ARN en dirección 5'3'. Acordaros, de tal manera que la ARN polimerasa va a transcribir la cadena molde, como dije antes también, de ADN en dirección 3', 5'. Muy bien. Bueno, en células eucariotas, cuando ya se ha iniciado la transcripción, en este primer paso del proceso de transcripción, aproximadamente cuando se han unido ya unos 30 ribonucleótidos, se añade una caperuza de 7-metilguanosina, es decir, un ribonucleótido que tiene como base nitrogenada la guanosina, pero que además está metilada, ¿de acuerdo? Bueno, parece que esta caperuza de 7-metilguanosina lo que hace es, bueno, proteger al ARN que se está transcribiendo y también parece que es una señal que va a ser reconocida después en el proceso de traducción. Muy bien. Bueno, pasamos ahora a la elongación. La elongación, bueno, pues es la adición de sucesivos ribonucleótidos en dirección 5'3' por acción de la ARN polimerasa. Los nucleótidos que se van a ir uniendo a esta nueva cadena de ARN va a depender de los nucleótidos que encontremos en la cadena de ADN. Si en la cadena de ADN tenemos una adenina, en el nuevo ARN recién sintetizado se va a unir un uracilo. Si en el ADN tenemos una timina, una adenina, y citosina y guanina, acordaros, son bases complementarias. Así que los ribonucleótidos que se van a ir uniendo a la nueva cadena de ARN va a estar determinado por los nucleótidos que encontramos en la cadena que actúa como molde, en la cadena de ADN. Muy bien. Bueno, la transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa encuentra una serie de secuencia de bases denominadas, bueno, o que ejercen señales de terminación. Es decir, una secuencia de bases que la propia ARN polimerasa reconoce como señales de terminación y que, bueno, favorece que la ARN polimerasa y el ARN recién transcrito se separen de la doble cadena de ADN. ¿Bien? Bueno, creo que se ve bien la pizarra. Veo ahí de repente. Ay, mejor creo. Bueno. Bien, estas señales de terminación son diferentes en células procariotas que en células eucariotas. Son secuencias paliandrómicas en células procariotas. Las secuencias paliandrómicas son secuencias que se leen de igual manera que de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, eso hace que en el ARN mensajero, o sea, en el ARN que se está transcribiendo, se formen bucles, ¿vale? Estructuras que se aparean dentro de la propia cadena de ARN y eso favorece la separación de la cadena de ARN que se está transcribiendo del ADN y también de la ARN polimerasa. Bueno, estas señales de terminación son señales de terminación en las células eucariotas. En las células eucariotas estas señales de terminación se caracterizan porque tienen estas secuencias en el ADN. Timina, timina, adenina, timina, timina, timina. De tal manera que en el ARN aparecen estas secuencias que son
de las que os habla el libro, ¿vale? Pero la secuencia que determina la separación del ARN recién transcrito y el ARN polimerasa es esta, la que aparece en el ADN, ¿vale? Y estas señales o esas secuencias de terminación provocan también la separación del ARN recién transcrito y la ARN polimerasa del ADN en células eucariotas. Muy bien. Bueno, en células eucariotas, cuando ha finalizado la transcripción, al extremo 3' se une aproximadamente unos 300 ribonucleótidos que tienen adenina. Se añade una secuencia que se denomina poli-A, ¿vale? Por acción de la poli-A polimerasa. ¿Bien? Bueno, de tal manera que en las células eucariotas el ARN recién transcrito tiene en el extremo 5', acordaros, una caperuza formada por 7-metilguanosina y en el extremo 3' una secuencia de muchas ribonucleótidos con adenina, una secuencia de poli-A. ¿Bien? Bueno, no solamente eso, sino que en células eucariotas se ha transcrito el ADN codificante, acordaros que eran los exones, y el ADN no codificante, que son los intrones, de tal manera que este ARN recién transcrito tiene una caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5', una secuencia de poliadeninas en el extremo 3' y además porta información codificante o información genética codificante y no codificante, tanto los intrones como los exones. Bueno, pues este primer ARN transcrito se llama ARN heterogéneo nuclear, ¿vale? Y antes de salir del núcleo, en organismos eucariotas, tiene que sufrir un proceso de maduración, del que hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Bueno, solamente os voy a hacer una aclaración más en relación a una cosa de la que ya hemos hablado, pero bueno, que está especificada en el libro y no quería yo que os liarais, ¿vale? Bueno, os dice el libro que la ARN polimerasa sintetiza en dirección 5'-3', ¿bien? En dirección, vamos aquí, 5', en dirección 5'-3'. Lo que quiere decir que la ARN polimerasa añade nuevos nucleótidos, añade este nucleótido y este nucleótido, los va añadiendo al carbono 3' de un nucleótido ya existente, ¿vale? Entonces, es verdad que, bueno, esto lo que tenemos es una cadena de ADN, lo que os estoy explicando también sirve para las ADN polimerasas. Entonces, tanto las ADN polimerasas como las ARN polimerasas sintetizan en dirección 5', 3'. Se puede decir de otra manera, que unen nuevos nucleótidos al carbono 3' de otro nucleótido. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Nada, en el próximo vídeo hablaremos de cómo es la maduración de este ARN heterogéneo nuclear, ¿vale? Nada, espero que haya servido el vídeo, que se haya visto más o menos bien, ya me comentáis, ¿vale? Venga, feliz estudio, que vaya bien.